Muchas gracias. Bueno, bien, buen día a todos. Agradezco la presencia. Sin más preámbulo, pues comenzamos directo. Si en algún momento tienen alguna duda o algo, pues con confianza pueden interrumpirme para hacer como más dinámico el proceso. Es una charla bastante corta, con puntos muy básicos para que sea como no algo cansado, sino al contrario, más relajado. Y bueno, hay esta idea de que el gestor cultural pues es una figura administrativa que se enfoca a procurar los procesos de difusión, conservación y desarrollo de las artes y la cultura, digamos, de una manera general. Dentro de la gestión cultural hay tareas que, si bien se tiene la idea que el gestor cultural cumple con ellas, y si bien puede hacerlo, hay que hacer una especificación porque cada una de ellas tiene sus puntos muy concretos, y cuando estas figuras aprenden a trabajar en conjunto se da un mejor desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. En este caso pues son tres las figuras que yo considero, que es la del animador, la del promotor y la del gestor cultural. Enfocándonos al animador cultural, bueno, es una figura que formalmente existe desde el año de 1945. Esta figura se nace de esta manera formal gracias a un documento del Ministerio Francés de Educación que lo nombra. Esta vez, posteriormente, se extiende su uso por toda Europa hasta llegar a lo que es América. El gestor cultural, el animador cultural, tiene como la visión de coordinar o dar vida a las fiestas y actos identitarios. Es algo con un enfoque un poco más social, más socialista. Generalmente estas fiestas a las que ellos atienden tienen la característica de ser regionales y generalmente religiosas. Su trabajo pues ayuda a que las tradiciones de los lugares, estas tradiciones autóctonas, se mantengan vigentes y no desaparezcan con el paso de los años y con la globalización que pues actualmente nos enfrentamos. Su trabajo pues originariamente se llevaba fuera de los programas de rescate de culturas que ahora existen. Era un trabajo que hacía la misma gente organizando a su propia población para lograr dar resultado a sus fiestas. En Iberoamérica pues actualmente tiene como un gran auge, es muy fuerte, y esto seguramente se debe a los procesos de dictaduras que hemos tenido en todo lo que es América. Esto ha hecho que cuando terminan o empiezan a decaer estas como llamémoslo, esta presión sobre las culturas autóctonas, la gente empieza a querer mostrar qué es lo que tiene en cada uno de sus lugares de origen, y es una lucha que se da ante estos procesos de globalización, que vienen culturas como norteamericanas o con tendencias en base a las modas, y pues el animador cultural ayuda a que se rompa este proceso y sea una lucha contra la globalización. Se trata de esto, de que los pobladores se organizan entre ellos. Por su parte, bueno, el promotor cultural tiene sus antecedentes en el siglo XIX, cuando se da esta idea en Europa de querer alfabetizar y llevar la educación a todos por igual. La figura, pues bueno, se va adaptando cada vez al contexto en que se va manejando. En el caso de América, pues también el promotor cultural trata de tomar estos procesos que hace el animador o los pueblos para llevarlos a otros contextos, descontextualizarlos un poco de su ser original, y de esta manera puedan darse a conocer a otros. De esta manera pues el promotor tiene como tarea el tratar de difundir el arte o la cultura que él considera importantes o de las cuales tiene conocimiento, y quiere que en otros lugares se den a conocer. Entonces tenemos que aquí el animador y el promotor cultural pues tienen como una tarea de la mano. Uno ayuda a que se mantengan vivas y el otro ayuda a que se den a conocer en lugares diferentes, y repito, pues fuera de su contexto original, simplemente como medio de difusión. El promotor pues en este caso tiene la necesidad de contar con algunas herramientas que en este caso es un poco difícil que las cree él mismo. Las herramientas pues de las que se vale un promotor cultural generalmente son medios de comunicación, pero sobre todo su tarea es como inmediata. Descontextualiza un hecho cultural, un evento, lo lleva a otro territorio, a otro lugar, y es aquí donde se da su tarea.
la diferencia que tiene con el promotor, con el gestor cultural ya sería pues el momento en el que surgen y la manera en que el gestor trabaja, que el gestor se enfoca un poco más a lo que es la generación de las propias herramientas que requeriría el promotor. Por su parte, bueno, el gestor cultural es una figura que apenas se reconoce en los años 70. Esta surge con los procesos de mercantilización y globalización en todos los campos, incluyendo el de el arte y la cultura. Surge gracias a la profesionalización de las figuras del animador y del promotor cultural, aunque bueno, cabe hacer la mención que el animador y el promotor cultural en algunos estados también tienen sus carreras profesionalizantes. Una de las dificultades a las que se enfrenta el gestor cultural o poco entendimiento de la figura se debe precisamente a la amplia gama de factores que tienen que ver con las cuestiones administrativas de rescate, difusión, conservación del arte y la cultura. Entonces es por esto que su trabajo tiende un poco a confundirse con el del promotor y el del gestor, el del promotor y el animador cultural. Para la UNESCO, bueno, aquí cito a la UNESCO, el gestor cultural responde a un perfil directivo y sus consecuentes conocimientos y competencias para contextos urbanos. Cuando empieza a darse en los años 70 este estudio y profesionalización de la gestión cultural, la UNESCO buscaba que a nivel global hubiera un solo perfil del gestor cultural. Hoy en día, pues, se dieron cuenta que eso era como algo que era prácticamente imposible y se ha enfocado más a generar perfiles del gestor cultural basados en las regiones en las que éste trabaja y o habita. De esta manera, él puede tener un conocimiento total del contexto en el que va a trabajar y hacer análisis más a conciencia, y de esta manera empezar a producir análisis y herramientas o proyectos que ayuden al rescate de las culturas en conjunto con las figuras del animador y del promotor cultural. Pues como les decía, en base a esto, casi todos los estudios que hay actualmente de gestión cultural se basan en casos, en programas que han resultado exitosos, y la gente los platica para que personas como nosotros tomemos ideas de ahí y podamos aterrizarlos en nuestros contextos propios. Se debe comprender que el gestor cultural tiene como esta obligación de ser un ente social que debe de estar comprometido con la identidad de cada región en donde elabora, con las formas de arte, las formas de cultura, y no es un simple, ¿cómo decirlo?, un todólogo de la cultura. Hay que tener como muy claro eso. En mi caso puedo contarles de algunos compañeros que sienten que son creadores, promotores, animadores, piensan que pueden hacer todo, pero no, el gestor como que también debe de tener estas reflexiones y empezar a pensar en qué es en lo que se quiere especializar. El gestor, a fin de cuentas, trabaja en base a equipos de trabajo, y si no logra hacerse de un buen equipo de trabajo, de gente que sea especialista en ciertos ámbitos y en la que confíe, pues difícilmente podrá hacer un trabajo que dé resultados óptimos. Bueno, de alguna manera esto es lo que les venía platicando, pero bueno, vámonos a puntos más fáciles. ¿Qué hace un gestor cultural? Para dejarlo como un poco más claro. Bueno, un gestor cultural es un profesional que trabaja con ideas en los términos mencionados anteriores, a saber, difusión, rescate, difusión y administración. Aquí creo que hay que ser puntual. Aunque trabaje en todo esto, el gestor únicamente se dedica a generar programas. De aquí un poco la palabra de gestión, que es gestar, empezar a desarrollar esta idea, darle sentido, darle forma, para que con ayuda de su equipo de trabajo, que pueden ser especialistas en difusión, en rescate, empiecen a generar una mancuerna y puedan apoyar a las necesidades culturales que existan en el lugar a trabajar. Bueno, reflexiona constantemente sobre las culturas, ideologías e identidades. Esto se debe, como mencionaba antes, a que es un actor social. Un gestor cultural no puede llegar a querer imponer una cultura que no es del lugar. Esto sería como caer en un error. De aquí hay la idea muy personal que tengo de que se debe dejar un poco esta idea de educar públicos. Más bien debemos de empezar a formar públicos
y el gestor tiene la obligación de empezar a reflexionar en esto para que muestre todo el abanico, toda la gama de oportunidades culturales que hay en una región y no querer imponer otras que no necesariamente vayan con lo de nosotros. Si bien hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo en todo el mundo en la globalización, en efecto, estas herramientas que nos da incluso la globalización son como una herramienta automina de la propia globalización y utilizarlas para que nuestra cultura empiece a demostrarse en otros lugares. Debemos empezar a tener esta conciencia, a empezar a trabajar juntos, dejarnos de estas ideas viejas de creo que mi forma de hacer cultura y o arte es la válida y no la de él. Creo que todas son válidas y por eso es que es cultura y por eso es arte. Todas tienen cierto lugar, cierta validez y en base a, conforme entendamos eso y trabajemos en conjunto, podremos hacer que nuestra cultura se dé a conocer en otros espacios. Bueno, aquí vamos, a esto es a lo que iba. Busca vías de comunicación y desarrollo para las manifestaciones de los diferentes grupos. Todas son válidas, tenemos que encontrar esa manera de coordinarnos entre nosotros y empezar a echarnos la mano para que todas sean respetadas y sean válidas y leídas desde su propio contexto y validez. Bueno, coordina grupos intermultidisciplinarios con el fin de desarrollar las artes y la cultura. Volvemos a lo mismo, es como seguir puntualizando nada más esto. Y busca concientizar sobre el respeto a los grupos culturales, combatir las tendencias, modas y fanatismos que provocan hegemonías y la desaparición de las formas culturales. Es aquí cuando hablo de que el gestor cultural es un ente social y debe de tener compromiso con la sociedad, no con un tipo o grupo determinado de forma de cultura. Si bien es imposible que nos guste o que concordemos en ideas con todo, lo que sí podemos hacer es tener una conciencia de respeto para las otras formas culturales. En base a esto, pues, ver cómo nos podemos echar la mano, compartir contactos, compartir maneras de trabajo, hacer análisis juntos. Bueno, otra de sus tareas, procurar fondos para el desarrollo de actividades en un proyecto determinado. ¿Cómo lo hace? Bueno, manteniéndose informados sobre las situaciones que implica la existencia, surgimiento o desaparición de una forma cultural. Algo muy clásico que hacemos, sobre todo aquí en Aguascalientes y bueno, a nivel nacional, es estudiar o ver estudios de caso sobre gestión cultural y querer repetir los programas tal cual los vemos creyendo que van a ser funcionales. Y esto pues la verdad es que es imposible que suceda. La obligación de un gestor cultural y creo que de la sociedad en general, si bien no hay nada nuevo bajo el sol, todas las ideas ya existen y han sido trabajadas de diferentes maneras. Es nuestra obligación empezar a analizar por qué las cosas son de alguna manera y cómo podemos aterrizarlas en nuestro contexto. No es válido o no me parece válido estar copiando programas que porque en Nueva York funcionan, que porque en Brasil, que porque en Colombia. Está muy bien que a ellos les hayan funcionado, pero ellos han hecho un trabajo de estudio de caso, han analizado cuáles son sus factores de fortaleza, sus debilidades, sus oportunidades, y en base a ello han construido estos proyectos, estos programas, y el hecho de que veamos que sean funcionales allá y quererlos traer aquí a Aguascalientes o a nivel república, repetirlos exactamente, pues no es funcional porque simplemente las sociedades no vivimos igual. Y si no entendemos cómo vivimos como sociedad, no nos damos a la tarea de analizarnos a nosotros mismos, a nuestras instituciones, cuáles son los defectos que tienen realmente, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. Es como un pantalón roto, ¿no? Irle poniendo parches y parches y parches, y va a llegar el día, aunque tenga muchos parches, que va a tronar, ese pantalón va a ser inservible. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer el análisis y confeccionar algo nuevo que sea en base a nuestras necesidades y en base al conocimiento y cultura que nosotros tenemos, que era el punto siguiente, analizando las necesidades y características de las identidades, ideologías y formas culturales de un grupo determinado. Ahora, cuando empezamos, que es el siguiente punto, teniendo una política cultural clara previa al emprendimiento de la gestación de un proyecto. Muchas veces nosotros tenemos una idea y decimos, vamos a hacer un proyecto, que también hay que tener cuidado. Actividades y proyecto es diferente. Un proyecto se conjunta de muchas actividades. El proyecto es como un poco a más largo plazo, tiene esta finalidad mayor, y las actividades son estos pequeños hechos que hacemos, por ejemplo, conciertos, exposiciones, entonces también hay que ser puntuales con eso.
puede haber mucho trabajo aislado, muchas pequeñas exposiciones, muchas cuestiones de este tipo, y que como no están conjuntadas por un fin mayor, no dan un resultado tan óptimo como podríamos llegar a hacerlo si hacemos un proyecto bien planteado, investigado, con una serie de actividades que nos van a ayudar a conseguir el resultado o la meta que esperamos con este proyecto. Entonces, para realizar un proyecto siempre debemos de tener claro cuál es la política que debemos seguir o cuál política queremos seguir, qué es lo que queremos hacer. Si no tenemos claro tampoco una política cultural a la cual seguir, qué público vamos a atacar, cómo lo vamos a atacar, difícilmente vamos a conseguir los resultados que esperamos. Entonces, otra de las obligaciones para hacer un proyecto es conocer el marco legal del espacio en el que estamos ubicados. Si no conocemos la ley cultural de Aguascalientes, por ejemplo, qué nos permite, qué nos prohíbe, qué oportunidad nos da esta de llegar a tal o cual institución y qué obligaciones tienen estas de corresponder a nuestro proyecto, pues difícilmente vamos a hacer algo, o lo haremos, pero nos costará mucho más trabajo. ¿Qué es lo mejor? Darnos a la tarea un poco de estudiar este marco legal que tiene nuestra región, nuestro país, y en base a eso, junto con una política cultural que tengamos clara, empezar a desarrollar algo y empezar a sumar. Se trata esto de sumar, nunca de empezar a alejar a la gente. Si bien hay personas que trabajan diferentes a nosotros, es su manera de trabajar, y de cualquier manera, si están en la misma lucha, pues debemos de ver cómo podemos incluirlos en lugar de excluirlos. Hacemos más juntos que separados. Bueno, ya había hablado un poco de esto, no copiando proyectos que se han dado o se dan simultáneamente a nivel local, regional, nacional o mundial, porque en cada proyecto, en dicho proyecto se obtuvieron buenos resultados. Es esto, hay que analizarlos. Si bien se puede tomar el proyecto, hay que retrabajarlo un poco para que coordine con nuestras actividades. Adaptando proyectos por medio de análisis, investigación, de todos los factores que puedan influir de manera responsable para obtener buenos resultados. Haciendo análisis internos de personal, recursos e instancias involucradas para saber si se cuenta con la capacidad de afrontar un proyecto. Muchas veces un gestor cultural genera los proyectos, pero no los trabaja o no los desarrolla él, los desarrolla en otras instancias, por ejemplo, llamemos municipio. Hay que saber con quiénes vamos a trabajar y quién es el equipo que va a desarrollar este proyecto, quién va a desarrollar todas las actividades. De esta manera, conociendo el perfil también de cada uno de los involucrados, podemos saber mejor cómo enfocar el proyecto. Si sé desde un principio o tengo la noción de quién va a trabajar tal actividad y tal actividad, sé que esta persona, por ejemplo, a lo mejor es un poco impuntual, o que esta persona tiene facilidad para trabajar con niños, etc. Entonces, usando todo esto, podemos generar un mejor avance y podremos tener resultados a corto plazo con una mayor satisfacción. Y bueno, lo que comentaba, no confundiendo proyectos con actividades. Un proyecto, pues ya lo comentaba, es algo más grande a mediano o largo plazo, y las actividades son estos pequeños hechos que nos ayudan a obtener una meta. Realizando periódicamente análisis de los logros obtenidos y comparándolos con las metas planeadas para ver si se cumple con el objetivo y, en su caso, generar nuevas expectativas. Como mencionaba, el proyecto pues tiene metas y objetivos un poco más amplios. Conforme vayamos analizando los resultados de estas pequeñas actividades que hagamos o grandes actividades que hagamos, podemos ir analizando cuánto alcance tenemos con ellas, si los resultados esperados son esos, si no son, si superan nuestras expectativas, si ni siquiera se acercan, y en base a esto podemos ir sobre el proyecto, sobre estas metas que nos planteamos desde un principio, sobre esta política cultural que tenemos desde un comienzo, empezar a ver cómo podemos modificar poco a poco el proyecto para que se acerque a lo que queremos. Si nuestros resultados son los mejores, los que esperábamos, pues qué bueno, pero tal vez se puede hacer algo más, no hay que desaprovechar oportunidades. Y pues sobre todo, no falseando los resultados de los análisis obtenidos. Es una cuestión que tenemos todos, es un poquito de este pequeño ego que tenemos, que tendemos a aumentar las cosas, a decir que nos fue bien, tal vez por la pena de decir que nuestro proyecto no fracasó, pero que no tuvo los resultados que obtuvimos o quisimos obtener. De esta manera
cuando uno es sincero, sabe y se da realmente cuenta de sus problemas, pierde el miedo a pedir apoyo o ayuda a alguien que tenga un poco más de especialización en este ámbito y pueda hacer que funcione mejor. Bueno, ¿qué herramientas debe obtener? Debe de dominar. Como les comentaba, el gestor cultural, pues en sí su manera de trabajar es muy amplia, sus posibilidades de trabajo son muy amplias, pero decir que sabe hacer todas es una falsedad. No hay como tener la sencillez de decir que se tiene una especialidad o se busca una especialidad en tal o cual ámbito. De cualquier manera, el gestor cultural, al igual que todas las personas que se relacionan con el arte y la cultura, tienen como ciertas herramientas o dominan ciertas herramientas o deben de dominar ciertas herramientas para poder realizar su trabajo. Algunas de estas pues es la actitud de trabajo en equipos multi y transdisciplinarios para tener esta apertura y diferentes formas de analizar un mismo problema y atacarlo para obtener soluciones mejores. El uso de al menos un segundo idioma, esto es basiquísimo. En mi caso pues soy malo con los idiomas, pero es necesario que se tenga esta herramienta, no hay que dejarla nunca de lado. Hay que tener un pensamiento crítico como herramienta de análisis objetivo. Lo que comentaba hace un rato, no porque mi proyecto no obtuvo los resultados que yo esperaba, lo voy a adornar y a ponerle flores y decir que me fue muy bien. No, hay que ser un poquito críticos con uno mismo y con el trabajo de los demás. Hay que tener este pensamiento objetivo de aceptar las críticas de otro cuando nos está diciendo algo que realmente afectó en nuestro proyecto y podemos mejorarlo o pueden ayudar a mejorarlo. Tener una redacción legible. Muchas veces cuando hacemos un proyecto nosotros lo entendemos porque tenemos la idea rondando en nuestra cabeza y se lo mostramos a alguien más y esto provoca que pues no funcione. Muchas veces yo he escuchado comentarios, ahorita que estoy sobre todo con artistas visuales, que comentan que su proyecto pues era bárbaro, ¿no? Un super proyecto y que se lo mostraron a alguien y que se le hizo nada. Pues muchas veces el proyecto puede ser bueno, pero no puede estar, a lo mejor no está planteado adecuadamente. Hay que tener también como ese cuidado de plantear las ideas, de repasarlo, volverlo a repasar hasta que quede con una lectura fácil de comprensión para que se transmita este conocimiento, generemos un poco ahí de cibercultura. Bueno, diseño, elaboración y evaluación de proyectos. Hay que tener como gestor o como ente inmerso en el arte esta capacidad de diseñar el proyecto. Si bien el diseño no tiene mucho que ver con la elaboración, el diseño es todo este que hacemos, empezar a pensar en las ideas de lo que se va a tratar, esta política cultural de la que hablaba, las metas, los objetivos, cuáles van a ser mis sistemas para hacer el análisis, todo esto. La elaboración es ahora sí, cuando estás elaborando tu proyecto, cuando lo estás desarrollando, plasmando, cuando incluso las actividades se están desarrollando y están sucediendo, y posteriormente la evaluación es esta revisión de todos estos procesos. Bien, manejo de redes sociales como herramienta autónoma a la globalización, también hablaba de esto. Si bien las redes sociales nos dan esta facilidad de conocer formas o cosas culturales o de cualquier tipo que están rondando por todo el mundo, que se hacen virales y muchas veces atacan a formas culturales un poco más autóctonas, llamémosla, hay que aprender a usar estas herramientas a nuestro favor para combatir esta propia globalización y empezar a chocar o luchar contra estas hegemonías culturales. ¿Cuál es la finalidad de su trabajo? Bueno, el gestor cultural, como se han encargado de diseñar proyectos que colaboren con los procesos administrativos de difusión, conservación y desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales, tiene una obligación social, ya lo comentábamos. Su trabajo se centra en la colectividad y en los rasgos y formas de pensamiento y vida de cada uno de los grupos. Busca crear canales de vinculación y diálogo para que la comunicación entre todos los participantes de una cultura, creadores, animadores, promotores, gestores, público espectador y consumidores, sea asertiva. De esta manera, si todos encontramos nuestro momento, ustedes como creadores,
pueden generar una vinculación directa con un primer espectador que posiblemente se vuelva un consumidor de sus productos. El promotor a su vez también va a obtener trabajo ayudándoles a dar a conocer su trabajo y de ahí cobrará su comisión, etc. Entonces, la finalidad del trabajo del gestor es ayudar a coordinar todas estas partes existentes dentro de este gran ente social llamado cultura. Ayuda a subsanar las rupturas sociales generadas por la mala repartición de los bienes. Es un hecho que nuestro país actualmente atraviesa por un proceso difícil en donde la repartición es injusta, la repartición económica, y es un hecho que el arte, a fin de cuentas, es un pequeño lujo. Que no nos guste esta idea, pues bueno, hay que trabajar en ello, pero a fin de cuentas, alguien que comprende formas culturales más a fondo es alguien que tiene la oportunidad al menos de estudiar, de adquirir un libro, que los libros de arte no cuestan 50 pesos. Entonces, ¿qué hace el gestor? Genera también estos proyectos, se junta con los artistas, con los promotores, con los animadores, para generar estos proyectos y acercar a estas poblaciones marginadas un poco de una manera diferente de entender el mundo, de una forma diferente de resolver problemas, y que esta sociedad un poco, o estos grupos un poco más marginados, tengan la oportunidad de conocer cosas diferentes y de resolver sus problemas. No sea siempre esta forma un poco conflictiva de estrés ante una familia que lucha día a día apenas para alcanzar a mal comer. Y estos proyectos que se generan para acercarles a ellos a tener una comunicación asertiva de lo que hablábamos hace rato, pues de alguna manera es lo que nos convierte a todos en entes y actores sociales comprometidos para un bien mayor. Y bueno, como conclusión, se puede decir que el gestor cultural debería ser un ciudadano consciente de su cultura, enterado y actualizado de las problemáticas y fenómenos que lo componen y cambian constantemente. Hay que tener esa conciencia de que la cultura cambia rapidísimo. Me acuerdo, yo quise hacer mi tesina cuando estaba estudiando la licenciatura en gestión cultural, sobre gestión cultural, y fue una odisea conseguir libros. Los pocos que había en internet eran muy limitados, había una visión muy globalizada todavía de lo que debía de hacerse, pero no había algo claro. Y de hace 3 años o 2 años y medio a esto, a donde estoy hoy, pues hay así de libros en internet, afortunadamente. Entonces esto quiere decir, por ejemplo, que hay un cambio constante. Bueno, su tarea es ayudar a construir una democracia participativa, empoderando a todos los grupos y formas culturales, validándolos desde su propia visión de mundo. Aquí me tomé la libertad de usar un poco este término de Canclini de democracia participativa. La democracia participativa es una política cultural que se basa en un modelo en donde los propios ciudadanos van decidiendo y construyendo su cultura. El lugar donde yo trabajo, que es la Fundación Andrés Vázquez Gloria, por ejemplo, trabaja en base a los proyectos que los grupos o individuos nos llevan. Nosotros, en base a nuestras posibilidades, analizamos la viabilidad de ellos. Entonces, esto quiere decir que la propia sociedad está construyendo el conocimiento que desea o quiere consumir o que quiere conocer. No se practica una hegemonía cultural. Nadie está diciendo que este es el tipo de cultura que debes de conocer, nada. Simplemente hay la oportunidad de abrir un abanico con todas estas posibilidades y que cada quien, en base a sus gustos, a su experiencia, a sus necesidades, escoja. Y de esta manera es como se validan desde su propia visión cada uno de los fenómenos culturales. Bien, uno de los mayores problemas al que se enfrenta el gestor es el desconocimiento de su trabajo. Se confunde con el de otras figuras y no se explota su trabajo como debería. Incluso hay personas con una formación totalmente ajena realizando dicho trabajo en la mayoría de las instituciones. Uno de los problemas que tenemos ahorita, o bueno, tienen mis compañeros de la mayoría de egresados de gestión cultural, es que hay personas que, si bien hacen su trabajo de la mejor manera posible, no tienen una especialización o no se han dado a la tarea de tener una especialización en este enfoque. Esto provoca que cuestiones simplemente personales no haya esta apertura para este trabajo multitrans e interdisciplinario. Entonces, como gestores culturales, ocupamos nosotros o tenemos también que darnos a la tarea
demostrar qué es lo que sabemos hacer, platicárselo a todos, enseñarles cómo podemos colaborar con el trabajo de los demás. Continúo. Si bien el gestor es un profesional que trabaja directamente sobre los procesos administrativos de difusión, conservación y desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales, necesita capacitación y especialización en cada uno de los ámbitos. Creer que él solo puede realizar todas las actividades mencionadas es un error. Para tal, se vale de equipos de trabajo que ayuden a solventar las necesidades de cada proyecto. Y pues bueno, de mi parte es como lo que puedo platicarles de manera como concreta sobre lo que es el gestor cultural, su tarea, sobre cómo se trabaja muy de la mano con los animadores y promotores culturales, y que a pesar de eso hay una pequeña diferencia entre estas tres figuras. Si alguien tiene alguna duda o algo, pues con todo gusto. Gracias. Muy bien. Tenemos una idea y una visión de gestor, desafortunadamente, pues aquí no va a ser una carrera reciente. Así es. Tenemos la mala idea de que el gestor va a ser, de alguna forma, de acuerdo con nuestros planes tú, que va a encaminar mi trabajo como productor, yo digo a las artes, gracias. Y de alguna manera uno se termina dando cuenta que el gestor pues anda perdido. Y uno, a final de cuentas, está haciendo la labor también, entre comillas, de promotor o gestor, ¿sí? Porque uno va, presenta el proyecto, corre el trámite, espera, etcétera, etcétera. Entonces, tu experiencia personal, porque tú te acercaste al maestro Andrés Vázquez Gloria de la fundación, o él te requirió y estabas manejando de que ustedes reciben proyectos. O sea, ustedes tienen, me imagino, que recursos suficientes, o no sé cómo le hagan para, de alguna manera. El productor requiere, aquí un amigo me decía, oye, el panadero vive de su pan, ¿verdad? El periodista vive de sus crónicas, sus artículos, qué sé yo. El artista debe de vivir de su obra, ¿sí? Entre comillas, el gestor de que vive, de irse o a explicarse o cómo vive, es a lo que me refiero. O sea, ¿tú te acercaste con Andrés o él te requirió y cómo estás trabajando en esa experiencia propia? Bien, yo comienzo a trabajar con el maestro Andrés Vázquez Gloria. Él va a dar una plática a la Universidad Autónoma a los alumnos de gestión, y ahí él ofrece una carpeta de grabados que tenía un precio muy accesible y dice que el primero que la venda pues va a quedar como su representante. Nadie la vendimos, pero se viene posteriormente una exposición de él, y ahí casualmente vendí una obra de él. Fue un mero accidente, escuché unas personas hablando de que le gustaría tener esa obra en su casa. Entonces pues yo me aventé, le dije, pues si le gusta, mire, ahí me aventé, le vendí la obra, ya voy con Andrés, le digo, ya la vendí, y de ahí empecé a trabajar con Andrés. Primero trabajé como pues, su representante, ayudándole nada más con sus exposiciones, la venta de obra, y pues actualmente cuando puso la fundación me dijo que si no quería también colaborar con eso, quedarme echándole la mano con lo que era la administración, y sucedió así. Ciertamente yo lo reconozco, los gestores culturales no hay una identidad, no sabemos ni siquiera qué es lo que debemos de hacer. De eso se trató mi tesina, de hecho, de que no existe aún una identidad. En mi caso, pues bueno, tuve la fortuna de haber hecho esta venta de esa obra, de haber conocido al maestro Andrés Vázquez Gloria. En la fundación, pues no nos sobran los recursos, la verdad, somos una sociedad autogestiva, nosotros mismos vamos gestionando nuestros recursos en base a proyectos que hacemos o en base a proyectos que nos lleva la sociedad. Y cuando alguien nos lleva, por ejemplo, un proyecto, le decimos cuál es el beneficio social de tu proyecto, lo que vas a dejarle a la sociedad, y cuál es el beneficio que nos puedes dejar como fundación. Con el beneficio que nos dejes, vas a ayudar a que otros proyectos sucedan. Entonces, como sociedad, entre todos nos hemos ido acomodando para ser autogestivos y no depender tanto de estos programas federales o estatales que hay. Si bien no estamos peleados con ellos, procuramos empezar a manejarnos con una política cultural un poco diferente, y como ciudadanos organizarnos para que desde nosotros suceda todo.
algo que yo tenía, desafortunadamente, pues creo que no veo nadie de gestión. Mi idea era empezar a generar como un proyecto de cibercultura a partir de esta plática, que de cualquier manera puede suceder. Los de gestión saben hacer una parte de su trabajo, ustedes tienen su trabajo, y empezar a crear estas redes que pues bien podríamos plantearlo como un proyecto con los 15 del arte, con la Universidad de las Artes, con los alumnos de gestión de la Autónoma, con la Fundación, para empezar a ver qué puede aportar cada uno y hacer un grupo fuerte, que no se ve este Aguascalientes craquelado, dividido, separado, que se ve un Aguascalientes que se apoya, todos sus creadores se apoyan, todos sus gestores apoyan a los creadores, se apoyan todas las formas culturales que hay, y empecemos a lanzarnos a otras partes de la República, a mostrar que en Aguascalientes hay calidad. Pues yo he tenido la oportunidad, afortunadamente y desafortunadamente también, de ir a otros estados y ver el trabajo de los artistas, y veo mucho más calidad aquí en Aguascalientes, pero que falta. Allá entre ellos se apoyan, tienen más recursos, tienen una serie de cuestiones, pero nosotros podemos empezar a hacer eso. No es nada del otro mundo, a fin de cuentas. ¿Qué es lo único que se ocupa? Pues que cada quien ponga su granito de arena, que pongamos nuestro granito de arena, que nos quitemos de egos, que respetemos las diferentes formas culturales y manifestaciones, y empecemos a chambear. Es como lo veo, maestro. Yo quisiera que le diera tu perspectiva actual de lo que están viviendo, de conceptos, que voy a decir varios: mecenatos, ¿sí?, coleccionismo, comercialización que estamos viviendo, y hasta cierto punto vulgarización de una ente que puede acceder al arte, pero que anda comprando arte chapa o arte también que de dudosa procedencia. Ante esta situación, un panorama un poquito crítico, sí podría darlo y centrarnos más hacia ese vínculo que yo lo veo entre el generador de arte y a lo mejor un público, o a lo mejor un demandante de una política pública o alguien, pero que nos ayude a elevar esta situación que está teniendo hasta cierto punto una vulgarización, una banalidad. Todavía dice que, por ejemplo, la obra que compra Carlos Slim es falsa en su parte, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no atendió a lo mejor un promotor, a lo mejor no atendió un crítico de arte, o a lo mejor no atendió a una sociedad generadora de arte. ¿Y cuáles serían desde tu visión de esos principios que yo alcanzo a ver? Porque quiero decir, por ejemplo, los mecenatos fueron muy determinantes en una época. Eso es muy interesante. Bien, en la actualidad, pues como comentaba, hay una mala repartición de bienes, entonces es difícil que cualquier ciudadano pueda acceder a comprar una pieza de arte. Prefiere, no sé, cualquier cosa, un celular caro, que de hecho ya una vez había platicado de esto cuando me invitaron a la moción número 8. Ahí también como que ahí debe de haber una conciencia de cada ciudadano. Existen obras que son muy accesibles y uno como gestor tiene también una ética. Hace poco sucedió que estaban falsificando unos Sergios Garbales, unos grabados de Sergio Garbal, unos dibujos, no sé si lo checaron por internet. Él se alcanza a dar cuenta y fue una persona, me parece, hasta donde estoy enterado, muy cercana a él, quien contrató a otro artista para que hiciera los dibujos muy parecidos, y ya este promotor falsificó la firma. Hay una ética como gestor cultural de no hacer eso. Debe de haber una ética como artistas para no prestarse a hacer ese tipo de trabajos. El panorama realmente del coleccionismo pues es difícil. Hay muy pocas personas en la actualidad que coleccionan arte, al menos aquí en Aguascalientes. Y es aquí donde yo digo que debemos empezar a mostrar nuestro trabajo en otros estados. Si bien la gente que colecciona arte en Aguascalientes ya conoce prácticamente el trabajo de todos, ya tiene una o dos piezas en su colección de cada uno de los productores, o al menos de los que le interesan, la gente de otros estados no conoce este trabajo, y ahí es donde debemos empezar a atacar. No quedarnos dormidos aquí buscando los contactos aquí. Está bien echarnos la mano aquí, pero para irnos a otros lados. Yo creo que es lo natural, ¿no? Uno va a otro país y se le hace atractiva a la gente como rubia, de ojos azules, que hay pocos aquí. Y, por ejemplo, viene un italiano, un francés, y se le hace atractiva a la gente morena, como con los rasgos fisionómicos de Oaxaca. Entonces, esa otredad nos permite como
acercarnos a diferentes cosas y quererlas tener para conocerlas un poco más. Creo que es por ahí una vía y una solución que yo vería a este problema al que nos enfrentamos actualmente. Pero eso que estás señalando aquí corresponde al gestor o al productor, porque en muchas ocasiones he escuchado decir, me pongo a trabajar a producir, o aparte de producir, es lo que señalaba en el anterior comentario, o me dedico a andar haciendo eso. Yo me he visto en unas situaciones, o sea, el año pasado hice, promover una exposición que aquí, con todo respeto, en base a lo que tú mismo señalaste, las políticas culturales, nadie dice, como que no, o sea, esto de un homenaje a Posada, que salga de la iniciativa de gobierno, perfecto, pero donde involucran a los chavos, a los jóvenes, a los gente con no, aquí es el club de todo y aquí lo arreglado. La política cultural está, creo que un poquito dispersa o no sé dónde esté. Y los medianos de participaron mucho gente, es un problema para verlos convocados, para decirles cómo se va a trabajar, pero se hace, ¿ok? Se hace. ¿A quién corresponde ese tipo de eso? ¿Al gestor o al productor? Ciertamente corresponde al gestor, y es también de lo que hablaba un poco. Nuestras instituciones hasta el momento en muy pocos casos cuentan con personal especializado en este ámbito. En el caso de la fundación, pues nosotros trabajamos mucho con jóvenes, que es lo que más apoyamos. Nuestra idea es precisamente empezar a generar esto, y es de lo que hablo. Yo no quiero plantearles como ¿cómo decirlo? Una idea muy bonita de que todo puede ir bien, ¿no? Ciertamente estamos en un panorama difícil, nos estamos enfrentando a un montón de dificultades. Lo que sí puedo decir es que ya sabemos cuáles son esas dificultades. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Seguirnos quejando no es la solución. ¿Qué podemos hacer cada uno? Ustedes como productores ya están haciendo su trabajo. Ahora yo les platico mi caso como gestor, cómo trabajo, cómo empiezo a hacer las cosas. Y conforme vaya sucediendo esto, creo que otros posibles gestores se darán cuenta, o algún promotor, o incluso alguien de ustedes mismos, que varios de ustedes hacen esa doble chamba de creadores y promotores, gestores, puede empezar a tener esta visión y dejar de quejarnos. Más bien, ya sabemos que el sistema pues está bastante pútrido, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Es lo que yo hablo. Debemos empezar a autogestionarnos, autorregularnos nosotros, echarnos la mano entre nosotros para que las cosas cambien. Si bien hay este debate típico, ¿no?, de que si cambio yo cambia todo, y que no, pero pues no puede cambiar porque aquel ya se robó tantos millones de pesos que eran para esto, pues creo que también es un poquito cansado estar en esas discusiones que a fin de cuentas es un ping-pong constante. Y lo que sí podemos hacer es, quienes estamos interesados, los interesados, juntémonos y hagamos cosas. Esa es como la solución que yo veo. Pues hay como un poquito un vacío con la gestión, porque pues a lo largo, yo cuando empezó la carrera de ustedes, había como mucha expectativa por parte de los productores de decir, no, pues por fin ya van a salir los gestores, entonces ya no hay problema. Y van pasando ya varios añitos desde entonces, y dejamos de esperar, ¿no? O sea, sí es, yo no quiero hablar en nombre de todos, pero sí existe un poquito como el sentimiento de que no se logra establecer el puente, ¿no? En casos afortunados como el de ustedes, pues reconocerlo y enhorabuena, ¿no? Qué bueno que se esté dando, pero sí por el resto de la comunidad que no hemos logrado pues tener la posibilidad de establecer un equipo de trabajo multidisciplinario y todo esto, a mí me preocupa más las posibilidades de establecer estos puentes como en foros, o cómo es pues que un gestor puede acercarse a un administrador, puede acercarse a un gestor para poder entonces, como dicen, zapatar a tus zapatos. Yo me dedico a hacer mis zapatos, tú los vendes, no sé. Yo creo que podría haber muchas estrategias, pero hemos dejado de esperarlas en cierta manera. Sí, te entiendo. Pues de hecho, también para mí fue un poco cansado y desesperante querer hacer proyectos y que mis compañeros todos, o no todos, varios decían que sí, unos decían que no, otros ni te pelan, son totalmente apáticos, pero los que me decían que sí empezaban a chambear, pasaba un mes, se cansaban y les valía, ¿no? En mi caso pues yo procuré o he tratado de no hacer eso,
Y como comentaba también, hay en Aguascalientes una falta de una identidad del gestor cultural. Esto sucede también un poco por cómo está diseñada esta licenciatura en gestión cultural. Los profesores no son especialistas, el programa es una revoltura. Simplemente llevamos talleres de apreciación y crítica y querían los profesores ponernos como si fuéramos artistas visuales, que si bien es importante saber lo que implica el trabajo, en 6 meses nunca vas a aprender lo que ustedes han llevado durante varios años. O sea, había una visión muy corta. Por otro lado, llegaba un profesor y te decía, el gestor cultural es el que va y pide el salón fulano prestado, porque el profe no lo quería hacer. El gestor cultural es el que va a armar la clase el siguiente jueves, porque no quería dar su clase o porque no sabía cómo hacerlo. Entonces hablamos de que precisamente los gestores también llegamos como con muchas ganas, nos la creímos nosotros, pero nos encontramos con que había una puerta que decía gestión cultural y entramos y estaba un lugar vacío. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Pues empezar a construir o empezar a llenar este salón solo. De ahí, yo entiendo que ustedes tienen un salón lleno de arte, entonces falta como construir esta puerta, este enlace, que, pues bueno, les comento también, fui parte del comité de revisión del plan de estudios de la licenciatura en gestión, de hecho ya se va a llamar diferente también, aunque se va a mantener lo de gestión cultural, y sí se enfocó un poco más para que el alumno conozca cuáles son las necesidades que enfrenta el Estado. Se lleva arte regional, por ejemplo, se va a llevar ya, o sea, sí se enfoca un poco más a que conozca las leyes del Estado, del país, para que sepa cómo puede utilizarlas para generar una dinámica diferente, pero pues bueno, apenas eso va a empezar a suceder, tal vez suceda ya en este semestre que entra, tal vez lo tarden un año más, no estoy seguro aún. Pero entonces nos queda esperar. Entonces una de las soluciones que yo veía es esto, generar un poco de cibercultura, generar como un grupo, tal vez en Facebook, usar estas redes de los interesados y ver quién puede poner qué o quién puede hacer qué para empezar a conocernos, para empezar a generar proyectos, para generar conocimiento, a fin de cuentas, que esta es la importancia de la cibercultura. Hay que decirlo, yo muchas veces trabajo, y eso me lo han criticado mucho en gestión, que trabajo solo con mis amigos en mis equipos de trabajo, y yo digo, bueno, sí, pero pues es que ahorita me estás diciendo, me estás tirándola, ¿no? Pero yo no conozco cuál es tu trabajo, qué sabes hacer, cuándo te has acercado o cuándo has mostrado tu trabajo simplemente. Entonces creo que hay que empezar a hacer eso. Yo hablaré con los pocos interesados de gestión. Ustedes están aquí, podemos empezar a generar esto, un foro de cibercultura, o empezar a hacer foros con diferentes sedes, Universidad Autónoma, Universidad de las Artes, tal vez la Fundación, no sé, buscar foros y que ahí, en lugar de quejarnos, vayan saliendo las propuestas. Es como una de las opciones que puedo ver y pues de nosotros depende. Muy bien. Adelante. Es generar proyectos. Generar proyectos para un chavo que va a salir y decir, bueno, este va a ser mi campo, este va a ser mi modo vivendi, lo que es el maestro y lo que es el servidor. ¿Sí? Debe haber recursos, el gestor también. O sea, es muy romántico decir, vamos a sentar y vamos a analizar y vamos a ver cómo vamos a andar un proyecto. Está bien, me suena muy interesante y muy agradable de tu parte, pero todo requiere desafortunadamente de recursos. ¿Sí? Así es. Y ese recurso que te reditúe para que tengas un colchoncito y puedas seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, suena muy romántico, no es descabellado, se puede hacer. Yo me he dado la tarea porque de hecho he presentado propuestas que desafortunadamente luego me las platean o ya realizaron hoy. Es el proyecto que yo presenté, pero lo realizaron otros, acá los amiguitos del funcionario todo lo otro. Mi idea, o sea, lo que estás planteando, el analizar y proponer proyectos con qué visión, hacia dónde, para qué. O sea, no porque caiga tampoco, porque yo no soy de los de quedarme así sentadito, yo estoy buscando moverme, sí, desde luego. O sea, no me quiero quedar tampoco en el romanticismo, ay, el arte, es que el arte, no. Tengo hambre y tengo familia, ¿sí? Y el
que vaya a estar conmigo también le va a entrar pensando en que yo le voy a pasar algo, ¿no? Sí, a fin de cuentas, afortunadamente yo entiendo el arte como un producto más. De hecho, se mencionó un poco en la plática que el gestor nace con esta visión de mercantilización de todos los productos, incluyendo arte y cultura. Ciertamente hay que tener fondos para generar un proyecto. Aquí es donde hablo de ser autogestivos, de ser todo esto. En mi caso les puedo platicar de la fundación. Si bien el maestro Andrés Blázquez hace una primera inversión y sigue invirtiéndole, que es la verdad, nosotros empezamos a diseñar esto de, por ejemplo, está Francisco, que fue nuestro becado el año pasado. Él va a dejar una parte de su serie. Nosotros nos comprometimos con él para que en cuanto se haga la serie, hacerle una presentación de medios, invitar a la gente que nosotros conocemos, que colecciona obra, tratar de venderle su obra para que él pueda también no solo llevárselo de la beca. Estamos ahorita, bueno, estoy trabajando en generarle una dinámica de difusión para que su trabajo no quede como el típico, ya me gané mi beca, se me acabó y pues ya no. No, o sea, buscar algo más, que Francisco siga trabajando en base a este proyecto, que él vaya haciendo otros proyectos como si esta beca hubiera sido como un primer escalón para que de ahí él comience a diseñar su carrera. Con la obra que nosotros nos quedamos también la venderemos por acá, y con eso saldrá otro recurso para que vengan otras siguientes becas. Entonces, de esta manera, es difícil en este momento dar como una respuesta, decir, le vamos a hacer así, 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 porque precisamente es de lo que yo hablo. Yo no me aventuraría a hacerle, como sucede en los institutos, que me llegó esta crítica, ¿qué hago? Pongo un parche. No, más bien, yo optaría porque todos empezáramos a generar un grupo, se empezaran a aportar cuáles son las necesidades, qué tiene cada quien, en base a esto, hacer un análisis. Una vez con el análisis, decidamos todos juntos qué política vamos a seguir, cómo vamos a jalar todos juntos para que cada quien no tire de un lado y se reviente. Una observación con respecto a la aparente neutralidad de la cultura. Yo no creo que la cultura sea neutral. Si la cultura no es neutra, la organización cultural tampoco puede ser. O sea, ahí hay un problema. Mencionaste el rescate, difusión y administración, pero antes de eso hay una selección. Selección implica admitir y rechazar. Entonces, la idea es que la gestión es más bien un aparato de rechazar propuestas culturales, no tanto de rescatarlas, porque ni siquiera hay medios para rescatar todas. Entonces, aquí sí hay que considerar el aspecto negativo de la cultura. La cultura tiene implicaciones políticas. El gestor cultural decide ir un lado sobre el vehículo, qué manifestación cultural sobre el vehículo. Creo que el riesgo de exposición es que no se vislumbran los aspectos políticos. No se vislumbran los aspectos de rechazo, como si fuera una absoluta inclusión en un ideal de universalidad muy parecido al de la globalización. Y hay que considerar que finalmente la misma palabra cultura fue inventada para consolidar los estados nacionales. Y para consolidar estados nacionales había que prestar culturas. Entonces, mi única observación es con esta aparente neutralidad. Creo que sí hace falta ver los aspectos políticos. Hace falta ver los aspectos de control, de manipulación, de reducir a la cultura a un objeto administrable. Ejemplo, al final, como objetivo, la idea de democracia participativa. ¿Por qué la idea de democracia participativa debe ser superior o impuesta o mejor que las propias costumbres? Precisamente la democracia participativa. No sé si has leído a Canclini con este libro de las políticas culturales de América Latina. Sí, pero la pregunta es si el indígena, el que practica usos y costumbres, quiere la democracia participativa o él debe descubrir, abrir los ojos para ver qué es lo que le conviene. Es lo que platicaba también un poco. El animador cultural trabaja un poco con estas culturas autóctonas que se autoorganizan, y por eso hablaba que estas tres figuras trabajan de la mano. Entiendo tu punto y ciertamente hay un eje político en todo esto. Ahora, yo vine a platicar de la tarea del gestor cultural. La tarea del gestor cultural es procurar este rescate y todo, que haya intereses de gobierno, partidistas, intereses simplemente estéticos, es como independiente de cada persona. Incluso cada gestor tendrá sus propios intereses y sus maneras de trabajar. En este caso... La gestión presupone una idea impositiva, ¿no? O sea, considerar que la cultura puede ser un objeto administrable
mostrarte. Hay una cuestión política que no podemos estudiar. Sí, en efecto, y por eso es que nace esta figura, porque había ya esta visión y había la necesidad, o se sintió la necesidad de que alguien mediara entre esta forma ya mercadológica de ver el arte, la cultura, y una figura que, si bien se iba a dedicar a hacer eso, también estuviera un poquito como en medio. Entonces es como un poco el rol del gestor, debe de tratar de quedar en medio, de no irse por el lado totalmente político ni por el lado romántico del arte. Entonces es un poco el trabajo que bien suena a algo, pues, a sueño, porque a fin de cuentas todos tenemos gusto. Es un hecho y una realidad. Simplemente, pues, es como el trabajo que va a tratar de hacer cada uno de los gestores en este caso. En mi caso, pues, ahí con la Fundación Andrés y yo apostamos a recibir proyectos. A veces sí, también hay un rechazo simplemente porque se maneja una beca y no se le puede dar a todos. ¿Cómo escogemos? Pues en base a la calidad del trabajo. Ahora, también esto se presta para decir qué es mejor y qué es peor. De esta manera, pues bueno, se analiza pues lo que es, por ejemplo, que nuestro fuerte es el grabado, la técnica, si está trabajando bien simplemente la impresión del papel, o sea, una serie de hechos que te llevan a mostrar si el artista tiene un conocimiento de lo que va a hacer o tiene nada más un buen proyecto y no se ha desarrollado totalmente. Es como lo manejamos nosotros, un poco para tratar de encontrar esta neutralidad, un poco que a fin de cuentas, entiendo y estoy de acuerdo con el punto, es imposible. ¿Estás dando actualmente algún seminario de arte y gestión? No, nada más me invitaron para ser plante del comité de revisión, pero ya no me invitaron para dar clases. ¡Ah! No, es que sí considero importante como si el artista empiece también a exaltar su obra, su producción, empiece a vender, ¿no? De muchas formas se puede sacar la obra, no solo la pieza, ¿no? El taller, la obra. Sí, pues de hecho es esto, es empezar a organizar una exposición incluso, ¿no? Es parte de estar en arte y gestión. Empezar a ver qué es lo que quiere el artista y en base a esto armar un poco su trayectoria, en base a las posibilidades que se tienen. También hay que ser realistas, pues, no por ser gestor vas a hacer las maravillas. En base a las posibilidades, pues sí, como que armar un poco la carrera, ver a qué tipo de público se quiere atacar. En el caso, pues, por ejemplo, con Andrés, que eso es un poco así agresiva, pues yo ya conocía algo de gente, si esa misma gente me llevó a relacionarme con otra gente que le gusta este tipo de obra. Y en cada caso, pues, es lo que he estado tratando de generar con la gente que he trabajado, con los artistas, ver qué tipo de público es receptivo a ese tipo de obra, para ver cómo se puede empezar a atacar ese público directamente con esa obra, para que al menos de momento se genere una estabilidad y posteriormente ya poder empezar a hacer como cruces o algo así. Yo tengo una pregunta. Comentaste algo sobre el puente, sobre el productor cultural. ¿Cómo puede funcionar ese puente entre artista y gestor? ¿Cómo puede funcionar si es por actividad tanto del gestor como del artista? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo me podría acercar con un gestor y poder trabajar en sintonía para poder crecer los dos, tanto productor como gestor? Y cómo lograr esa empatía, porque tenemos que lo que era el trabajo de gestor, un poco lo que es la ética profesional. O sea, no caer en el abuso del producto del artista y cosas así. ¿Cómo hacerlo como artista después de encontrar un gestor? Híjole. ¿Qué habla en este caso? Pues es un poco, ahí sí, difícil la pregunta. Yo, pues, ¿qué te podría decir? Te podría platicar mi experiencia con Andrés. Cuando empecé a trabajar con Andrés no fue todo como, pues ahorita, que Andrés y yo nada más cruzamos 2 o 3 palabras y ya sabemos que cada uno qué tiene que hacer. Fue un trabajo de años. Yo llevo poco más de 6 años trabajando con Andrés. Al principio pues batallábamos un poco, chocábamos en formas de pensar. Yo fui demostrándole cómo cierta parte de mi visión podría ser válida y él fue demostrándome la importancia de su obra, y aprendimos a crear este punto medio donde hay cosas que a él a lo mejor no le gustarán al 100%, pero sabe que son un vehículo para que su obra tenga un mejor resultado en cuanto a difusión. Ya pues hablar de la ética, cada gestor obviamente maneja la suya.
¿Cómo encontrar a uno? Pues es que la verdad, no sé, yo quiero un equipo de trabajo muy completo y no lo he podido conseguir tampoco. A mí me gustaría tener compañeros egresados que uno fuera enfocado a pura promoción, otro a manejo de redes, hacía diferentes cosas y la verdad es que no lo tengo, solo tengo una compañera que me apoya y es con la que trabajo. Entonces, esa es la pregunta, si no la puedo contestar. Por afinidad y pasión, porque sí, ¿cómo voy a gestionar algo que no me gusta? Obra que no me gusta, exacto. que no me gusta. Entonces, pues sí, pienso que quizás, aunque, bueno, el punto de hacer una museografía, pues puedes museografiar obra que no te gusta, tampoco sería muy descabellado, pero sí se me ocurre que existe esta necesidad, ¿no? Por lo menos lo que así en el fondo alcanzo a escuchar, esta necesidad de tallerear cosas con los chavos de gestión. Sí, así es. O sea, sí existe en el fondo esta necesidad de explorar el puente, de tallerear nuestros trabajos con los trabajos de ustedes, en fin. Lo que sí reconozco es que no se ha logrado todavía como se esperaba, ¿no? Pero así es. Depende de nosotros y habría que contribuir en ello. Depende, pues creo que de ustedes, de otros gestores, de los propios estudiantes, de los profesores también, que los empiecen a acercar. Me acuerdo cuando yo era estudiante con la maestra Pilar, generamos aquí unas pequeñas pláticas, bueno, no eran pláticas, los alumnos de la Universidad de las Artes mostraban sus trabajos finales y los de gestión veíamos o platicábamos sobre ellos. De hecho ahí pues hicimos algunas exposicioncitas cuando era el proyecto Fractal todavía. De ahí salieron varios colectivos que pues también ahorita ya desafortunadamente se apagaron o murieron, pero sí hace falta un poco esta vinculación y pues hay que ver cómo resolverla entre nosotros.